Bien, buenas. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo que es una práctica correspondiente al accionamiento en cascada de fajas transportadoras para la extracción de minerales. ¿No? Esta práctica es importante, sobre todo donde el estudiante va a elaborar sus programas, va a elaborar la simulación, ¿no?, de este sistema utilizando el simulador Cadecimo versión 4.0. Bien, ¿cuál es la función de este sistema? Primero, ¿para qué se necesita que las fajas se activan en cascada? ¿No? La principal razón es que para que los motores no inician con carga, por eso se hace accionar desde la última faja hasta la primera. Así, cuando el material de cualquier faja que llega al siguiente, esta ya está en funcionamiento. Debemos tener cuidado que ninguna de estas debe accionarse si no está activada la siguiente. O sea, primero debe activarse el último motor y luego el tercero, el segundo y el primero. Bien, entonces, para adicionar la carga, ¿no?, al sistema, primeramente debe estar accionados los motores. Luego viene la acción de la carga y normalmente va a entrar en funcionamiento todo el proceso de traslado de materiales. Ahora los materiales, ¿no?, tiende a trasladarse, eh, ¿no?, a una distancia denominada en kilómetros, ¿no?, o en metros. Bien, entonces se va a utilizar, ¿no?, motores, puede ser dos motores, tres motores, bien, y además cada motor tiene que presentar, ¿no?, su protección, bien, eh, la protección de tal manera que cuando hay una avería, un problema, debe desconectarse el motor. Bien, entonces aquí presentamos, ¿no?, la forma como estarán ubicadas nuestros, ¿no?, los motores, motor 4, motor 3, motor 2, motor 1, ¿no? Primero funcionará el motor 4, luego el motor 3, el motor 2 y el motor 1. Bien, luego se adicionará, ¿no?, se adicionará la carga respectiva, el mineral respectivo para poder poner en funcionamiento el sistema. Es una aplicación bastante útil en las empresas mineras, ¿no? Bastante útil. En consecuencia, el estudiante egresado debe tener presente el funcionamiento, la lectura de los circuitos, tanto de mando como de control. Bien, entonces tenemos aquí la, los materiales que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, los relés térmicos, los contactores, los pulsadores, ¿no? Cuatro motores trifásicos, ¿no? Y además tenemos lo que es el proceso, el mecanismo, así como los rodillos, los ejes, ¿no?, bien, etcétera, para poder tener una buena base y trasladar los materiales. Tiene que verse también, ¿no?, la potencia de los motores, de acuerdo al peso, de acuerdo a la cantidad de toneladas que va a trasladar, ¿no?, la faja transportadora. Bien, todo es un cálculo, un proyecto en sí para poder, ¿no?, efectivizar, ¿no?, este sistema, este proceso. Bien, aquí tenemos el circuito de control o de mando, bien, donde se trata de un control manual utilizando los pulsadores S1, S2, S3, S4. ¿No? El estudiante no tiene que comprender, o sea, el funcionamiento de este sistema, o sea, de este circuito, para poder, ¿no?, luego completar, ¿no?, en el circuito combinado utilizando, ¿no?, el cadecimo. Entonces aquí, cada contactor, ¿no?, está protegido, ¿no? Entonces está protegido por o cada bobina contactor está protegido por un relé térmico. Bien, se activa el relé térmico, desconecta el contactor y a la vez desconecta el motor, ¿no? Esto tiene que presentarse, ¿no?, de acuerdo al sistema, ¿no? Bien, protección. Primero es protección a los motores. Luego tenemos el circuito de potencia. El circuito de potencia estará, ¿no?, estará presente siempre un disyuntor, ¿bien?, que va a controlar todo el sistema de potencia. Luego viene lo que es los contactores de potencia, ¿no?, cuatro contactores, ¿no?, los relés térmicos y los motores. Bien.
Aquí tenemos ya la presentación combinada, ¿no?, de todo el sistema, tanto el circuito de potencia como el circuito de mando. Tenemos aquí la visión, ¿no?, de los contactores, muy parecido a un sistema físico, ¿no? Lo que es, ¿no?, el sistema, ¿no?, de funcionamiento de los contactores, los relés, los pulsadores. Bien. Este simulador, con esta visión, estamos observando como si fuera en forma física. Tenemos que conectar en sí las líneas, ¿no?, efectivamente en el punto exacto, ¿no?, y que no exista cortocircuito en el punto exacto, ¿no?, y poder, digamos, interpretar el esquema de mando y también el esquema de potencia para hacer este circuito combinado, ¿no?, del proceso, de la conexión correspondiente. Bien. A continuación vamos a presentar lo que es la simulación de este proceso utilizando justamente el simulador KD5. Bien. Entonces, primero nos vamos a simulación. Ya esto se ha realizado utilizando el circuito de mando y el circuito de potencia, ¿no? Luego presentamos lo que es, accionamos lo que es el disyuntor, luego el interruptor automático, ¿no? Y luego los relés, ¿no? Tienen que estar activados los relés. Bien. Entonces empecemos por va a funcionar el último motor con el pulsador S1. ¿Ah? Entonces tenemos ahí en funcionamiento el último motor, ¿no?, M4. Luego accionamos el siguiente pulsador, funciona el pulsador M3. El siguiente, M2, y el siguiente, M1. Ahí prácticamente ya estará en funcionamiento la faja transportadora. Bien, si existe un inconveniente, un problema, ¿no?, una sobrecarga en el sistema, entonces se va a activar un relé y prácticamente se desconecta todo se desconecta. Bien, esa es la función principal de este sistema, ¿no? Lo importante es comprender la lógica. Aquí se va a comprender bastante la lógica cableada, ¿no? El estudiante, ¿no?, el participante va a conectar, ¿no? Va a conectar, ¿no?, de acuerdo al esquema, va a conectar los puntos principales de conexión, tanto en el circuito de potencia como en el circuito de mando. Va a comprender, como vuelvo a repetir, la lógica cableada. Bien, muchas gracias.